Es un gozo pues estar con ustedes para tratar un tema que no es nuevo, sino que es un tema muy conocido por la Iglesia a lo largo de la historia, solo que en estos últimos 2 siglos o siglo y pasado se ha perdido, se ha olvidado y ha quedado en muchos casos hasta como enterrado. A cada uno de ustedes les dejaron la tarea, les asignaron que estuvieran escuchando algunas conferencias que ya se habían dado respecto al tema de la membresía, ¿cierto? Y espero, hermanos, que ustedes hayan estado escuchando estas cosas en la semana y hayan ya escuchado todos los mensajes que se les encomendó. Pues vamos a partir comenzando desde del último de los mensajes que ustedes voy a pensar y esperar que ya escucharon. De manera que muchas de las cosas que ya se establecieron al principio no las vamos a ver. Vamos a dar por hecho y por sentado que ustedes ya tienen las bases de todas estas cosas que ya vimos y vamos a ir adelante a ver algunas otras cosas, algunas otras asuntos de orden más práctico, porque hasta ahora ustedes han visto entonces ya los fundamentos de la membresía de la iglesia local, han visto también ya las características principales de la membresía de la iglesia local, vieron ya algunos privilegios de la membresía, vieron algunas obligaciones o responsabilidades de la membresía, y en esta ocasión quisiera que tratáramos algunos aspectos un poco más prácticos del asunto de la membresía, del tema de la membresía, y vamos a ver con la ayuda del Señor ahora algunas prerrogativas de la membresía. En este tiempo y en el que sigue vamos a ver 7 prerrogativas de la membresía. Puede haber algunas otras más, sin embargo vamos a enfocarnos en esta oportunidad en 7 prerrogativas de la membresía. Les decía que ya hemos visto pues el fundamento bíblico, así que vamos a estas cosas importantes. En principio de cuentas, es necesario decir, hermanos, que llamamos prerrogativas a los derechos o facultades de que gozan los miembros formales y activos de la iglesia local. Repito eso para que tengamos claro nuestro título y lo que veremos posteriormente. Llamamos prerrogativas a los derechos o facultades que gozan los miembros formales y activos de la iglesia local. Estos derechos o facultades son propios de su afiliación formal, de esa afiliación formal y comprometida con la iglesia local, así como sostenidos por el cabal cumplimiento de sus obligaciones para con la iglesia local. Estas prerrogativas entonces emergen o son el resultado de la afiliación formal comprometida de la iglesia y son sostenidas por el cumplimiento a las obligaciones o los deberes con la membresía y con la iglesia local. En esta oportunidad, pues, vamos a ver 7 de ellas. La primera de ellas, la primera prerrogativa, la primera facultad que poseen los miembros formales de la iglesia es reconocer a sus oficiales. Muchos de nosotros venimos de contextos de iglesias no sanas, de iglesias apóstatas y hasta sectas, en donde pastores eran puestos por los altos directivos de las denominaciones, donde solo podía haber un pastor y este era el intocable, el ungido de Jehová.
y este era puesto en muchas ocasiones por los directivos de las denominaciones o por algunos otros pastores que designaban que ese iba a ser el pastor para tal iglesia. O también llegaba a suceder que salidos de ciertos seminarios, entonces se les colocaba en diferentes iglesias. Sin embargo, la Escritura nos enseña claramente que es la membresía de la iglesia local la que reconoce a sus oficiales, esto es, a los pastores y diáconos. ¿Quiénes son los oficiales de la iglesia? Los pastores y los diáconos. La Escritura nos enseña pues que es la membresía de la iglesia local la que reconoce a sus oficiales. Esto lo podemos hallar demostrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, del versículo 1 al 7. Si me acompañan rápidamente, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor en Hechos 6, 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es un pasaje muy ilustrativo con respecto a la labor de la membresía a la hora de reconocer sus oficiales. Si ustedes se dieron cuenta, aquí encontramos a la membresía de la iglesia local, y les voy a demostrar después por qué decimos que es la membresía. Pero encontramos aquí pues a la membresía reconociendo a sus oficiales en este caso. Pero no solo eso, sino que encontramos también otros aspectos importantes de la práctica de la iglesia local y de la facultad de la membresía en este sentido. Y entre ellos está, por ejemplo, que en primer lugar encontramos que son las autoridades de la iglesia, si ustedes notaron, quienes, uno, identifican la necesidad. Versículo 1. ¿Se fijaron? ¿Están en el 1? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿quiénes? La iglesia. No, dice, los 12. ¿Quiénes son los 12? Los 12 apóstoles. Ellos son entonces la autoridad allí. Noten entonces que es la autoridad de la iglesia quien en primer lugar identifica la necesidad. En segundo lugar, la autoridad de la iglesia es la que convoca a la membresía. Noten en el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Noten entonces pues que aquí es la autoridad de la iglesia la que tiene la prerrogativa para convocar a la reunión de la membresía.
No dice, entonces los hermanos de la iglesia en Jerusalén, al ver la situación, se pusieron de acuerdo entre ellos y le avisaron a los apóstoles. No, fue al revés. Los apóstoles identificaron la necesidad y ellos convocaron a la membresía, de donde encontramos entonces el principio que quien convoca a la reunión de la membresía son las autoridades. Noten aquí que la membresía está expresada con el término los discípulos. ¿Por qué decimos que la membresía está expresada con el término de los discípulos, hermanos? Porque un discípulo es un seguidor fiel del Señor. Y vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en este tema cómo esta expresión discípulos es sinónimo de aquellos que genuinamente han creído y se han adherido a la iglesia. Pero vamos a irlo viendo. Noten también que la membresía, pues entonces, no se convoca a sí misma ni se mueve sola, sino que la membresía es convocada por la autoridad de la iglesia y se mueve bajo la dirección de la iglesia. No ocurrió que cuando se reunieron fue la membresía la que dijo, vamos a llamar a nuestras autoridades para pedirles que hagan tal cosa. En este caso, es la autoridad quien llama a la membresía, la convoca, la reúne y la guía. Es decir, no es que la autoridad se reúne y dice, hermanos, pues los hemos reunido aquí para que ustedes propongan qué deberíamos de hacer en este caso. No, noten que es la autoridad la que dice, hermanos, está esta situación, así que esto es lo que vamos a hacer. ¿Se dieron cuenta? De manera que es entonces la autoridad la que guía a la membresía. Los oficiales son los que guían a la membresía y guían las reuniones aún de la membresía. Noten también que son las autoridades quienes instruyen a la membresía sobre lo que debe de hacer y cómo. ¿Están en el versículo 3? Buscad, pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si se dan cuenta, entonces, los oficiales de la iglesia, las autoridades de la iglesia instruyen a la membresía sobre qué es lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo. ¿Notaron eso? No es la iglesia la que entonces empieza a levantar las manos o que ocurre lo que hoy se llama una lluvia de ideas. Vamos a ver una lluvia de ideas. ¿Qué opinas tú ahora con este problema de que las viudas de los griegos son menospreciadas en la repartición diaria? Pues yo creo que deberíamos de echar un volado y el que le toque primero, pues ese que lo haga. ¿Me explico? No es una lluvia de ideas, no es qué opinas tú y vamos a ver cuál es la mejor idea de todas. No. Son los oficiales de la iglesia, son las autoridades de la iglesia los que determinan qué es lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. ¿Se dieron cuenta? Dice, buscad pues entre vosotros a 7 varones. Noten que ellos determinan incluso el número. Ellos determinan lo que se debe de hacer, buscar. Ellos determinan el número 7 y luego ellos instruyen cómo deben buscarlos o qué deben buscar en ellos. Y les dicen, a la hora de buscarlos, no van a buscar ustedes el que les cae mejor, ni van a buscar el que sea más joven o el que sea más anciano. Ustedes van a buscar estas cualidades, que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Se dan cuenta? De manera entonces que son los oficiales los que instruyen a la iglesia sobre lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Porque si les dijeran, busquen a 7 varones, y ellos dicen,
pues sí, entonces vamos a escoger a fulano, mangano y perengano. No. Ellos dan instrucciones claras sobre qué se debe buscar en esos varones. Noten entonces también que son las autoridades de la iglesia quienes dirigen a la membresía en este procedimiento, como acabamos de ver. Asimismo, también son las autoridades de la iglesia quienes validan, si ustedes notan, la decisión de la membresía, y no la decisión de ellos, sino la decisión de la membresía, instalándoles en su oficio. Verso 5. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quién, noten ustedes, quién aquí es quien escogió o eligió a los oficiales? ¿Los apóstoles? No. ¿Quién eligió a los oficiales? ¿Los dirigentes de la iglesia? No. ¿Quién escogió a los oficiales? La membresía de la iglesia. De entre todos los hermanos buscaron aquellos que reunieran los requisitos para instalarles en el oficio. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando ven que la membresía trae las propuestas enseguida? Los apóstoles ratifican la decisión que tomó la membresía. La membresía dijo que sean estos 7. Los apóstoles seguramente, si hubieran visto que alguno de ellos no era de buen testimonio o no estaba lleno del Espíritu Santo, ellos seguramente les habrían dicho: hermanos, espérenme, ustedes escogieron al hermano perenganito, pero pues él no cumple estos requisitos. ¿Sí me explico? No debemos entender que ellos dijeron: pues bueno, ya ni modo, ya los escogieron ellos, pues ahora nos toca aguantarnos. No, seguramente si ellos hubieran elegido inadecuadamente, los apóstoles les habrían hecho saber. Pero debido a que el texto nos dice incluso que Esteban dice varón lleno del Espíritu Santo, y nos está dando cualidades de aquellos que escogieron, entonces entendemos que los apóstoles también encontraron esas cualidades en ellos, por lo que sin presentar ninguna objeción, ellos les imponen las manos y les instalan en su oficio. Y noten pues aquí también que son las autoridades de la iglesia las que instalan en el oficio, y en este caso no es la membresía, sino la autoridad la que instala y la que impone las manos, en este caso, para el ejercicio del oficio. El segundo aspecto importante que encontramos en esta narrativa es que la membresía es la membresía la que busca, en base a la enseñanza y la instrucción de las autoridades de la iglesia sobre los requisitos que se debe buscar, buscan entre ellos mismos a los oficiales de la iglesia. Noten que buscan de entre ellos mismos. De manera entonces que no son los seminarios los que forman y producen a los oficiales de la iglesia, es decir, a los pastores o los diáconos, sino es la iglesia local, la membresía de la iglesia local, la que reconoce a sus oficiales. Y decimos reconoce porque no es la membresía la que les otorga el don. Y no es que por la elección de la membresía entonces les viene el don. No. Estos 7 varones ya eran llenos del Espíritu Santo, ya eran de buen testimonio y ya habían mostrado fidelidad al Señor. Lo que la iglesia hace en todo caso es únicamente reconocer que ya hay en ellos de parte de Dios un llamado al servicio del Señor.
¿Me explico? Porque al final la gracia la da el Señor y no la da la iglesia, no la da la membresía. El Señor da el llamado y la gracia al pastor o los diáconos. La iglesia solo observa que, mira, ese hermano se ve que el Señor le ha dado gracia en esto, se ve que el Señor le ha bendecido de tal forma. Y la iglesia solo reconoce que esos dones están en el hermano. Y al reconocerle, entonces le instala en su oficio. Así que son los miembros, pues, y no los líderes de las denominaciones los que ponen a los oficiales. Y noten, ni son tampoco todos los asistentes a la iglesia los que deciden o reconocen a los oficiales, sino son los miembros de la iglesia. Tampoco son otras iglesias u otros pastores los que reconocen el llamado de aquel varón al servicio del Señor. Es la membresía de la iglesia local. ¿Por qué únicamente los miembros pueden reconocer a los oficiales? Porque, como ya se mostró, ellos han dado claras marcas de ser genuinamente regenerados. Y por lo tanto, como ya se vio que la membresía es para creyentes regenerados o genuinamente salvos, que han dado marcas de gracia, de salvación, entonces estos tienen la mente de Cristo, así como tienen también al Espíritu Santo que les guíe en el discernimiento para identificar los dones que Dios ha puesto en los creyentes que han de servir al Señor. Es decir, imaginen entonces que si todos los que asisten a una congregación pueden participar en la elección de los oficiales y no todos son salvos, ¿en base a qué van a escoger? ¿En base a los principios de la palabra? ¿En base a la mente de Cristo? ¿En base a la guía del Espíritu Santo? No, van a escoger en base a las motivaciones de su corazón. Si aquel me cae mal o me cae bien, o esto o lo otro, o es mi pariente, entonces, yo lo escojo, yo voto que sí. Nunca vengo a la iglesia, vengo cuando se me pega la gana, pero ese día vine y voté, yo quería que ese fuera. ¿Me explico? Bien. ¿Se imaginan con qué clases de criterios entonces elegirían los que no son regenerados? Pero, ¿por qué yo no puedo participar? Dirá alguien, si yo también soy regenerado, aunque no soy miembro. Bueno, la respuesta es porque usted no se ha comprometido formalmente con la iglesia local. Y no es justo que tenga la libertad de elegir en aquello en lo que no está comprometiéndose o no se está comprometiendo para participar. No es justo en todo caso que tenga derechos sin compromisos. Es como esas políticas que permiten a los que viven en otros países que voten por los gobernantes de otros países, de manera que los que están en otro país votan por el presidente del otro país, que no van a sufrir. ¿Me explico? Como hoy en día está también, ahora que se ha abierto eso del voto extranjero. ¿Lo han visto? ¿Cómo sería entonces que los que viven allá en Estados Unidos, que es por lo general donde viven la mayoría de nuestros parientes en el extranjero, allá los que viven en Estados Unidos tengan derecho a votar por el presidente de aquí? Y digan, que sea fulano. ¿Creen ustedes que eso es sabio, que eso es prudente, que eso es correcto, que eso es justo?
pues hermanos, ellos no van a batallar con esa persona. Ellos no van a pagar impuestos, los impuestos que ponga ese presidente. Ellos no van a someterse a las leyes que ahora ponga ese presidente. Ellos no van a sufrir si ese presidente nos lleva al pozo. ¿Me explico? De manera que aún, como diría el apóstol, la misma naturaleza no nos enseña que eso no es congruente. Pero pasemos ahora a nuestra segunda prerrogativa. La segunda prerrogativa que vamos a ver en este tema de este momento va a ser que los miembros formales de la Iglesia tienen también la prerrogativa de designar comisionados especiales. Si me acompañan rápidamente a 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, vamos a ver también una prerrogativa más, una facultad más que posee los miembros formales de la iglesia local. Dice el versículo 3, 1 Corintios 16, versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Se fijaron? Cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta. Aquí encontramos entonces que la iglesia está designando a alguien. Es claro que no puede ir y hacer la iglesia todos eso. Solo se necesita uno. ¿A quién vamos a poner? El que decida el pastor. Bueno, para casos particulares encontramos que la iglesia designa. Existen tareas necesarias para la vida de la iglesia que no pueden siempre ser realizadas por los oficiales o los pastores en particular. Y sobre todo, cuando una iglesia con poco tiempo de vida, que aún no tiene diáconos, o incluso tal vez no tenga pastor, no faltarán las tareas o las comisiones que deban ser llevadas a cabo por los mismos miembros de la iglesia y que deben ser designados por la iglesia para hacer estas labores. Voy haciéndome más específico. En nuestro texto, si ustedes notan, el apóstol solicita a los corintios, al menos entendemos, un par de designados por la membresía para que lleven un donativo económico a la iglesia de Jerusalén, si se dan cuenta. La iglesia ha de designar, en este caso, como habla en plural el apóstol, a quienes hubieses designado, entendemos que debieron ser al menos dos. Y por el asunto que van a tratar, entendemos que podrían ser dos porque estamos hablando de dinero. ¿Se fijaron? Se va a juntar un donativo para la iglesia de Jerusalén y Jerusalén está de verdad muy alejado de Corinto. Hay que ir caminando hasta allá a llevar el donativo. De manera entonces, pues, que debe de ir al menos dos personas. Y sobre todo en aquellos tiempos en los que al ir andando por hasta meses de un lugar a otro, podían encontrarse con ladrones o algunos otros peligros. De manera entonces que tenían que designar hermanos que llevaran ese donativo. Noten entonces que quienes se encargan de asuntos de dinero en la iglesia también son buscados. ¿Se fijaron? Quienes
son designados para tomar en sus manos el dinero de la iglesia, también son designados. ¿Se fijaron? Estos hermanos que habían de tomar el dinero y llevarlo a otro lugar eran designados por la iglesia. De acuerdo entonces a este versículo, la membresía está designando y encomendando a los que toman el dinero en sus manos. Quien recoge la mayordomía en nuestras iglesias y la administra, el uso que se le da a los recursos, el salario pastoral y otros asuntos que involucran los dineros de la iglesia deben involucrar también a la membresía. Les voy a repetir eso porque es muy importante en nuestra vida práctica. Quien recoge la membresía quien recoge la mayordomía de la iglesia y la administra, el uso que se le da a los recursos, el salario pastoral y todos los asuntos que involucran los dineros de la iglesia también deben involucrar a la membresía. La membresía debe participar en estas cosas, puesto que una gran parte del evangelicalismo de nuestro tiempo ha ignorado y ha desechado estos principios, y al hacerlo ha obtenido como castigo todos los abusos y fraudes que hemos oído de muchas congregaciones. Pastores con poder absoluto sobre todos los dineros de la iglesia, fraudes, desaparición de dinero y una larga lista de anomalías que se han presentado en muchas congregaciones por causa del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se maneja en manos, por ejemplo, en algunos lugares del pastor. El pastor es el que recoge todo lo que se junta de la mayordomía o la ofrenda, y él la administra, la recoge y hace todo. Pero hermanos, la membresía debe en este caso participar para elegir o para designar a alguien, preferentemente que no sea el pastor, para que recoja esos recursos y entonces los administre conforme a lo que la membresía también determine. Puesto que la membresía en cuanto a asuntos económicos también posee la facultad de escoger o elegir el uso que se hace de los recursos, así como es la membresía también la que determina el salario pastoral, lo que se le va a dar al pastor y los asuntos que involucran el dinero. Ahora bien, esto no significa que se va a convocar a una reunión de membresía para aprobar la compra de la escoba y el recogedor que ocupamos para barrer. ¿Me explico? No, tampoco es necesario que esta participación de la membresía llegue a un punto en donde que alguien diga, hermanos, necesitamos una franela para limpiar las sillas o cualquier otra cosa. Pues vamos a reunir a la membresía para que todos estén de acuerdo en comprar esta franela. No, hermanos, tampoco. ¿Sí me explico? No vamos a ir hasta ese extremo. La iglesia ha de confiar estos asuntos pequeños al buen y sabio manejo del pastor como buen mayordomo o administrador de los recursos que el Señor lleva a la iglesia. Si la membresía ha reconocido en su pastor todas aquellas cualidades que Dios ha demandado para el pastor
y le ha reconocido como tal, entonces puede y debe tener la confianza de que el pastor podrá obrar con toda honestidad y sabiduría en estas cosas pequeñas. ¿Me explico? Que no sea necesario que se reúna a la membresía para aprobar la compra de un jabón de manos para el baño. ¿Me explico? No, hay cosas pequeñas que sabemos que son necesarias y que no hay necesidad de que se llame a toda la membresía para tal cosa, mientras que quede establecido que se tomará y de dónde se tomará, para qué cosas, entonces el proceso puede caminar de esa forma. Adicionalmente, el designar a un hermano para los asuntos económicos no es el único rubro o tarea a la que se debe asignar a alguien. También se designa hermanos para tareas de representación eclesiástica. Se designa hermanos para tareas de representación social o hasta legal, en caso de ser necesario. Así que la iglesia necesita enviar un representante de la iglesia, porque el pastor no puede ir, no lo sabemos. Entonces se designa quién será el representante. Si se trata de asuntos legales, no sé, tal vez el acta constitutiva de la iglesia, ¿quién va a firmar como un, digamos, apoderado legal en este caso? La membresía entonces ha de designar quién podrá ejercer estas funciones a nombre de la iglesia. ¿Y de dónde se eligen a tales hermanos? Pues de entre la misma membresía. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto o nuestra tercer prerrogativa, que es ser reconocible en caso de tener un llamado. Nuestra tercera prerrogativa entonces de la membresía es que el miembro tiene la facultad o el derecho, la prerrogativa de ser reconocible en caso de tener un llamado. Miren nuevamente el acontecimiento de Hechos capítulo 6. Espero que no lo hayan perdido. Dice Hechos capítulo 6, versículo 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren ustedes las palabras del versículo 3. Buscad pues, hermanos, ¿de dónde dice? De los que se encuentren por ahí pasando por la calle. Vayan y vean, a ver, no, dice, de entre vosotros. Buscad, hermanos, de entre vosotros. ¿De entre quiénes? De entre los discípulos, de entre los miembros de la iglesia, de entre los genuinamente regenerados y reconocidos como tales de manera formal y comprometidos con la iglesia. Pues imaginen que alguien dice, no, yo también soy cristiano regenerado, pero vengo cada que puedo. Pero pues también tómenme en cuenta. ¿Cómo se le va a tomar en cuenta si viene a la iglesia cada 3, 4 meses al culto? Lo vamos a reconocer cuando no ha mostrado siquiera compromiso con la iglesia. O sea, le vamos a reconocer para que venga a servir a la iglesia cuando ni se para. ¿Me explico? Esto no tiene sentido. Del versículo anterior entonces encontramos el principio de que los oficios de la iglesia y las labores santas deben ser reconocidos y encargados a hermanos cuyo compromiso formal con la iglesia ha sido ejemplar
y sostenido por un tiempo aceptable. ¿Siguieron? Los oficios de la iglesia y las labores santas, aquellos que han de ser puestos tanto en los oficios de la iglesia como en las labores santas, deben ser reconocidos y encargados a hermanos cuyo compromiso formal con la iglesia y con la membresía de la iglesia local ha sido ejemplar y sostenido por un tiempo aceptable. Así que no se puede reconocer oficiales fuera de la membresía de la iglesia local. No se puede reconocer a oficiales de fuera de la membresía de la iglesia local. La membresía de la iglesia en Puebla, por ejemplo, no puede desde allá reconocer y decir, reconocemos al hermano Luis Ángel como siervo del Señor llamado en tal tarea, porque ellos están allá, ellos son una membresía y ellos tienen que reconocer a los que están entre ellos, ¿se fijan? Mientras que la membresía aquí ha de reconocer a los que están entre ellos. No se puede entonces tampoco ejercer el ministerio de la palabra desde fuera de la membresía de la iglesia local. No se puede ejercer el ministerio de la palabra desde fuera de la membresía de la iglesia local, porque el que es oficial en una iglesia local, porque es reconocido por la membresía de una iglesia local. Y hermanos, esto es muy importante porque hoy en día se levantan en el internet y en las redes sociales muchos que se hacen llamar predicadores, que porque fueron al seminario Mangano o al seminario Perengano y que aunque se diga ser reformado, recibieron su diploma y empiezan a dar sus clases por internet o se empiezan a grabar ellos solos, empiezan a tener sus seguidores y entonces dicen ellos, es que yo soy pastor o yo soy un oficial, soy un predicador, soy un ministro. Bueno, ¿y qué membresía de iglesia local te ha reconocido como pastor o como oficial de la iglesia? Porque ese es el principio aquí. Uno, como vimos, es la membresía la que los designa. No es ni su conocimiento, ni del seminario de que salieron, ni es ninguna otra cosa, sino que es la membresía de la iglesia local quienes les reconoce en primer lugar. Si una membresía de la iglesia local no le reconoce como tal, aunque usted tenga el don, usted no puede ser oficial. ¿Se dan cuenta? No puede ser oficial. Y algunos tratan de escudarse detrás de la tarea del apóstol Pablo y dicen, es que ahí está Pablo que andaba de allá para acá y estaba llevando la palabra. Pero ¿saben ustedes que Pablo pertenecía a una membresía de una iglesia local? En este caso era la iglesia de Antioquía, que en Hechos capítulo 13, ustedes lo leen, le designó para esta labor y que, como vamos a ver después, cuando él termina su labor, él regresa a su iglesia local, él regresa a su membresía local a reportar el trabajo para el que fue enviado. Lo vamos a leer más adelante. Pero con esto quiero decir entonces que es necesario que, en primer lugar, sea una membresía definida, establecida formalmente, la que reconozca el llamado del oficial, y es a través de ella, entre ella y por envío o comisión de ella, que puede ejercer su trabajo y su labor. ¿Me explico? Porque no puede entonces decir, bueno, esta membresía ya me reconoció como pastor, así que me voy ahora de pastor a tal lugar. No, espérame, se irá de miembro a la otra iglesia,
para que esa otra membresía le pueda tal vez después reconocer también como oficial. ¿Me explico? No es un asunto de profesión, que ya tengo mi título y tengo mi cédula y puedo ir a cualquier empresa a ofrecer mis servicios. Esto no funciona así. Bien. Otra implicación entonces de lo que acabamos de leer es que no se puede enviar a un hermano a enseñar o a predicar si no está comprometido con la unidad de la fe que implica la membresía de la iglesia local. Veamos pues entonces que en esta tercera prerrogativa es que los hermanos que están dentro de la membresía de la iglesia local tienen la facultad o el derecho, la prerrogativa de ser elegibles o reconocibles para el servicio del Señor en diferentes formas, ya sea como oficiales o para manejar las cosas santas. De manera entonces que no se puede enviar a un hermano a enseñar o a predicar, o no solo enviar, sino no se puede poner a predicar a un hermano o a enseñar que no sea parte de la membresía de la iglesia local, que no esté comprometido con la unidad de la fe que implica la membresía de la iglesia local. ¿Me explico? Pues el texto es claro: buscad de entre vosotros, no de fuera de vosotros, no dice donde los encuentren. No se puede entonces tampoco designar un representante de la iglesia sin el compromiso con la unidad de la fe que implica la membresía de la iglesia local. Imaginen entonces que vamos a firmar el acta constitutiva para el registro de la iglesia, pero pues encontramos que pues ninguno de la membresía es abogado, solo aquel hermano o aquella persona que no está en la membresía, pero como es abogado, pues vámoslo designando a él para que él sea el apoderado legal de la iglesia. ¿Y qué tal que al final no es ni cristiano? ¿Qué creen que va a pasar legalmente con la iglesia? Así que, hermanos, cuando la Escritura nos señala el orden que debemos seguir, no es porque el Señor dice, a mí se me antoja que le hagan así, no, es porque es lo correcto y es lo mejor para nosotros. Así también, no se puede ejercer una tarea, y pongan atención en esto, hermanos, no se puede ejercer una tarea que involucre el ejercicio de autoridad desde fuera de la membresía de la iglesia local. Si involucra ejercicio de autoridad en la iglesia, entonces no puede venir de fuera de la membresía. Desde la dirección del culto hasta el encargado de algo, todos deben pertenecer a la membresía de la iglesia local. Deben haber mostrado esa fidelidad y compromiso y unidad en la fe, para que entonces puedan tomar en sus manos las cosas santas y puedan ejercer autoridad sobre otros en la iglesia. Y ahorita, mañana les voy a demostrar cómo y por qué entonces no se puede ejercer autoridad, ni se puede servir ni honrar al Señor. En ese sentido, de manera correcta, si no estamos en comunión y unidad espiritual y teológica con la iglesia.
¿No es esto no es esto en esencia opuesto al concepto de compromiso formal con la membresía? Que alguien quiera participar dirigiendo algo o encargándose de algo, pero no quiere compromiso formal con la membresía. ¿Me explico? No se quiere comprometer con la membresía de manera formal, pero sí quiere dirigir esto, o quiere dirigir esto otro, o encargarse de esto otro. Imaginen, quiere participar o comprometerse o encargarse de algo, pero no querer comprometerse formalmente con la membresía. De manera que las prácticas pentecostales de darle participación o ministerio, lo que le llaman ministerio, opuesto a todo recién llegado a la iglesia para que no se vaya, es totalmente antibíblico. Porque eso hacían allá, ¿no es así? Que en cuanto llegaba, luego le ponían puesto para que se quede o para que no se vaya. ¿Sí o no? Eso, al menos, es totalmente antibíblico. Aunque por aclararle esto a los que llegan esgrimiendo sus credenciales ya no vuelvan, debemos decir que es necesario que todo aquel que quiere servir al Señor primero se comprometa con su iglesia. Pues muchas personas vienen a la iglesia y dicen querer servir, pero sin comprometerse. Y esto es como en el matrimonio. Quieren tener hoy en día los muchachos con esos noviazgos, quieren tener los derechos del matrimonio, pero sin el compromiso. Pues es algo más o menos igual. Muchos llegan diciendo, no, yo estudié en el seminario Mangano, yo terminé tales estudios y esto otro, y llegan a las congregaciones como esperando que porque ya que nos dio su currículum y su credencial del seminario Mangano, ya nos quedamos apantallados y vamos a decir, ay, no, entonces predíquenos. No, espérense. No, aquí vamos a seguir el orden bíblico. Tiene que venir a la iglesia, tiene que estar congregando en la iglesia, tiene que comprometerse con la iglesia, tiene que ser incluido en la membresía de la iglesia, y es la membresía la que reconocerá si de verdad tiene un llamado de Dios. En cierta ocasión, cierta persona que llegaba a la iglesia, llegaba más o menos en esos términos, y se le tuvo que hacer la aclaración. Pero hermano, pues si allá le ofrecen que predique, pues eso era lo que decía. Allá también me dijeron que pues de una vez me quedara como pastor. Dije, pues si allá le ofrecen y eso es lo que quiere, pues está bien, adelante, pues ya sé, porque aquí no va a suceder así. No se ofenda, pero desde ahora le digo que no espere que le vamos a dar participación aquí, porque usted primero tiene que seguir todo este proceso. Tiene que venir a la iglesia, tiene que estar aquí en la iglesia tiene que observarlo, usted tiene que solicitar ingreso en la membresía, tiene que ser escrutinado por la membresía, tiene que ser entrevistado por el pastor, tiene que pasar todo ese proceso, y si la membresía lo aprueba, entonces ser incluido dentro de la membresía, y cuando pase el tiempo y la iglesia le esté observando y pueda observar ese llamado que dice que tiene para servir al Señor, la membresía lo va a llamar para que pueda predicar ahora sí. Y para eso yo creo que debió haber pasado al menos un año. Así que desde ahorita le digo,
¿Y qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo? Exactamente eso. Exactamente eso. Ahora bien, antes de cerrar esta primera parte de las prerrogativas, quiero hacer una última aclaración. Esto no significa que si alguno no es de la membresía, entonces no pueda participar en las labores necesarias para la reunión de la iglesia, como arreglar el lugar de reunión, acomodar las sillas o colaborar con los enseres para el lugar de reunión o colaborar con la comida para el ágape. Pues algunos tienden a pensar y decir, bueno, pues es como yo no soy miembro, pues yo no barro, que barran los que son miembros. No, yo no. O hay quien ha dicho, pues yo no traigo nada para la comida porque yo no soy miembro. Que los miembros la traigan. No, eso es un deber y una prerrogativa de todo creyente como creyente. Porque es como entonces aceptar que el mundano diga, como yo no soy cristiano, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Es eso así? Es como cuando en los lugares de donde el Señor nos sacó, donde se creía que la salvación venía por el bautismo, algunos decían, pues es que yo no soy bautizado, entonces a mí no me pueden exigir nada, ni me pueden pedir nada. ¿Me explico? Así decían, ¿no decían en los lugares donde el Señor los sacó a ustedes? Ahora, que el impío sea impío, ¿le exime entonces de cumplir la ley de Dios? Que el impío sea impío, ¿le exime de adorar a Dios y de darle gracias? Claro que no. El impío tiene que obedecer la ley de Dios, tiene que adorar a Dios y tiene que darle gracias a Dios por todas sus maravillas, sin importar si es creyente o es impío. Es un deber intrínseco que se tiene para con Dios. ¿Me explico? Es un deber como criatura, no como creyente, sino como criatura en sí. De manera entonces que todas estas labores de las que todos participamos son deberes de todos, porque todos participamos y comemos de esto. Y alguno dirá, ¿pero por qué ahí sí? Respuesta 1, porque no implica, esas tareas no implican el ejercicio de ningún oficio o autoridad. En segundo lugar, porque es un servicio que toda criatura racional debe hacer a Dios. Y 3, porque todo el que come también debe de ayudar a poner la mesa y recoger los platos. ¿No le hacen así en sus casas? Se me hace que no. Comiste aquí, entonces también participas en el rol del lavado de trastes y participas en el rol de poner la mesa y de acomodar las cosas. Porque estás participando de todo esto.